Carlos Eduardo no comprendía qué estaba sucediendo con su esposa. Felicia no quería tener intimidad. Cada vez que él la busca, ella huía, y esto le hacía creer al hombre que su esposa lo había dejado de amar. ¿Pero por qué pasa esto?, se decía a sí mismo, luego de pensar mucho en la actitud de su esposa. ¿Será que tiene otro hombre? ¿O simplemente ya no me quiere? Para nuestros hijos tampoco tiene tiempo, y la casa siempre está sucia. ¿Dónde pasará esta mujer todo el día? Me va a tocar contratar al personal de servicio para que se encargue de limpiar la casa y cuide al pequeño. Carlos Eduardo se fue a su trabajo y en todo el día no se pudo concentrar. No paraba de pensar en su mujer. ¿Qué había sucedido? Si ellos se amaban. Además, Felicia siempre había sido muy dedicada a su hogar y venía de una familia respetable. Carlos reposaba en el sofá de su oficina, pero finalmente decidió regresar a casa. Su vivienda era una propiedad muy grande en un pueblo a las afueras de la ciudad y colindaba con un bello bosque a donde los primeros 5 años de matrimonio siempre llevó a Felicia a pasar la tarde y ocasiones especiales. Ese día, el hombre había llegado decidido a preguntarle a su mujer sobre qué estaba pasando, si lo había dejado de amar, pero decidió mejor organizarle una cena romántica para limar la aspereza y contentarse con su esposa. Pero su mujer, como ya lo tenía de costumbre últimamente, decidió rechazarlo. Carlos se enfureció y sin pensarlo le reclamó su actitud. Le contó sobre los planes que tenía para que estuvieran juntos otra vez, pero ella no le hacía caso. Posteriormente el hombre la acusó de cosas terribles y Felicia comenzó a llorar al escuchar las afirmaciones de su marido. ¿Cómo puedes pensar eso, Carlos? Eres un patán. Estás muy alejado de la realidad. Además quieres llevarme a la cama, pero piensas que te engaño. Es absurdo. Vete a la habitación. Hoy dormirás en la sala, o anda al cuarto del niño porque no te quiero ni ver. Carlos Eduardo salió de allí, rojo de la rabia. Su esposa estaba actuando como una demente, decía él. ¿Acaso no tenía razón de dudar sobre su amor? Ya no quería ni compartir la cama con él, y las últimas semanas hasta su presencia le molestaba. Un mar de voces saltaban en la cabeza de Carlos, y por momentos pensaba toda clase de locura. Finalmente lo dejó pasar. Su esposa siempre había sido una buena mujer, y seguro había una razón lógica por la cual ella estaba actuando así. En cualquier momento se arreglarían las cosas y volverían a la normalidad, porque si de algo él estaba seguro, es que la amaba y no dejaría que su matrimonio se viniera al suelo. Por varios días Carlos durmió en el cuarto de su hijo. Con muchos intentos logró ser perdonado por su mujer. El hombre le traía chocolates y le preparaba su plato preferido. Esto generó cierta empatía en ella. No obstante, Felicia seguía distante, esquiva y algunas veces hasta fastidiosa, pero él la amaba tanto que intentaba comprenderla y hasta justificar su proceder. Aquellos días fueron una agonía para Carlos. Ella era el amor de su vida y sentirla distante lo estaba destruyendo. Por más que lo intentaba, no lograba que su esposa fuera la de antes, y algunas veces hasta pasó por su cabeza terminar la relación. Sin embargo, él la amaba y no se animaba a terminar su matrimonio. Además tenían un pequeño que necesitaba a sus padres juntos, y él no sería quien rompiera el juramento que un día habían hecho ante Dios. Después de todo, comenzaron a pasar los meses, y sin explicación, su esposa tuvo un cambio repentino. Nuevamente lo buscaba, estaba más cariñosa, hasta atendía la casa como tiempo atrás lo había hecho. Esto contentó al hombre. Felicia era amorosa, cuidaba al niño, y el distanciamiento que habían tenido había sido completamente eliminado. Ella era nuevamente la misma mujer amorosa de la que él se había enamorado, y nada podía opacar la felicidad que en ese momento estaba sintiendo. Carlos Eduardo consideraba un sueño cumplido, volver a notar que su mujer lo amaba. A veces sentía dudas,
y se preguntaba por qué los cambios de humor de ella, pero su alegría era tanta que prefería no darle vuelta al asunto y solo olvidar de los malos momentos, porque al final lo importante es que se amaban y que nuevamente eran una familia feliz. El tiempo seguía transcurriendo y la vida de los integrantes de este hogar siguió desarrollándose con normalidad. En la parroquia, ellos eran muy admirados. Eran una familia de abolengo, pertenecientes a dos de las cunas más importantes de ese pueblo. Además, Carlos personalmente se había dado a conocer por su buena calidad humana, aparte por lo excelente que era a la hora de realizar negocios, pues en poco tiempo había desarrollado empresas muy importantes y totalmente independientes al patrimonio que les correspondía por herencia de sus padres. Siempre realizaba donativos a la alcaldía para mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos más necesitados del pueblo. Y cuando podía, él mismo asistía a actividades recreativas en donde apoyaba a niños sin familia. Por su lado, Felicia era una devota de la iglesia. Siempre estaba realizando actividades benéficas y las fiestas patronales del pueblo. Al parecer, atrás habían quedado los problemas de este hogar. Eran felices y el pequeño niño de ambos crecía como un modelo para otros niños, pues con solo 12 años era quien tenía las mejores notas en su escuela y además poseía un espíritu humilde similar al de su padre, que despertaba en los pobladores de aquel lugar familiaridad con él. Al parecer, la vida perfecta de estas tres personas no se mantendría así eternamente, y es que para la temporada de verano, Felicia había retomado aquella rara actitud de años pasados. A su esposo no volteaba a mirarlo, y con su hijo solo compartía las comidas diarias. Lo demás del tiempo, la mujer se la pasaba sola, leyendo un libro, en la biblioteca de su casa o encerrada en su cuarto. Aunado a esto, cada tarde cuando terminaba de comer, salía corriendo al bosque y regresaba luego de un par de horas. Esto resultaba extraño a su marido, quien siempre le interrogaba y le pedía explicaciones sobre sus razones de ir al bosque. No obstante, ella no le daba respuestas, le decía que tenía derecho a su privacidad y él no la podía obligar a contarle lo que estaba haciendo. Después de unos días y notar la misma rutina, Carlos Eduardo le volvió a exigir a su mujer que le dijera qué hacía en el bosque, pero ella lo dejó hablando solo, con la palabra en la boca, y se acostaba a dormir sin dar una sola respuesta. A la mañana siguiente, el hombre se fue al trabajo. ¿Por qué Felicia me hace esto? Creí que éramos felices. ¿Otra vez está alejándose de mí? Y no sé qué hacer para cambiar las cosas. Esto era parte del pensamiento de hombre mientras trabajaba. No podía concentrarse, ya que sus pensamientos estaban volcados en su mujer. Pocas horas después, visitó la oficina de su mejor amigo, Germán. Había sido su padrino de bodas y compañero de estudio desde que eran unos chicos. Él era la única persona en el mundo en la que podía confiar en un tema tan íntimo como era su familia. Los hombres comenzaron a conversar y Carlos Eduardo le expresó lo extraña que estaba comportándose su mujer. Germán frunció el ceño al escuchar a su amigo decir cómo se actuaba Felicia, y ni una palabra salió de su boca. ¿Pero qué piensas, amigo?, le dijo Carlos Eduardo. ¿Qué crees que tenga mi mujer? ¿Estará enferma? ¿O qué le estará pasando? Amigo, le respondió Germán, no quiero decir algo de lo que pueda arrepentirme, y mucho menos hacerte enojar. Pero habla, Germán, por algo vine a hablar contigo. Necesito un consejo de alguien en quien confíe, y tú eres la única persona que me conoce toda la vida. Amo a mi mujer y necesito descubrir qué está sucediendo. No es la primera vez que sucede algo similar. Años atrás también pasó, pero ella volvió a la normalidad y eso me trajo tranquilidad. Ahora está actuando otra vez extraña y no lo puedo soportar. Además, todas las tardes después de la cena se va al bosque sola, y por más que inquiero para saber qué hacía, ella me da a entender que no es mi problema saber todo sobre su vida. ¿Estás bien, amigo?, dijo Germán. De seguro lo que estoy pensando. Perdóname por lo que te voy a decir, pero tu mujer te debe estar engañando.
Probablemente tiene otro hombre y se ve con él en el bosque todas las tardes. Amigo, dijo Carlos Eduardo, yo en el pasado dudé de mi esposa. Llegué a creer lo mismo, pero ella se molestó cuando le pregunté si me era infiel. ¿Es que crees que ella te va a admitir que te engaña?, dijo su amigo. Tienes que seguirla y encontrarla en el acto, porque si no, nunca tendrás paz. Tienes razón, amigo. Necesito saber qué está pasando. Si mi mujer ya no me ama y tiene a otro, le pediré el divorcio. No puedo estar con alguien que no me quiere, aunque ella sea el amor de mi vida. Luego de esa conversación, Carlos Eduardo se montó en su vehículo y tomó dirección a su casa. El tránsito estaba arrasado, algo no acostumbrado para la fecha, y llegó prácticamente cuando estaba anocheciendo. Su mujer ya no estaba en casa, y su hijo lo esperaba en la sala para entregarle la cena. ¿Y tu madre, hijo? ¿Para dónde se fue? Está en el bosque, papá. Creo que no esperó a que llegaras para irse, porque tardaste un poco más de lo normal, pero ella debe de rezar un rato. Carlos Eduardo salió enojado a revisar el bosque. Por casi una hora estuvo buscándola, pero no la encontró. ¿A dónde había ido su mujer? El hombre regresó a casa muy molesto, porque no había localizado a Felicia. No obstante, al entrar a su habitación, se dio cuenta de que ella ya se encontraba durmiendo. Sin hacer ruido, se cambió de ropa y se acostó, pero no pudo pegar el ojo en toda la noche. Imágenes de su esposa con otro hombre no dejaban de saltar en su mente, pero esta vez no la acusaría sin pruebas. Descubriría que lo engaña y le pediría el divorcio. A la mañana siguiente, el hombre se levantó muy temprano para trabajar. Preparó un sándwich y tomó camino a su empresa. Cuando llegó la final de la jornada, Carlos Eduardo regresó a su casa. Gracias a Dios había llegado temprano. Su mujer aún no se había ido. Se sentó a la mesa con ella y su hijo, y comenzaron a cenar. Luego de todo, él le pidió que se quedara un rato para compartir en familia, pero ella le expresó que no podía, porque tenía que ir al bosque. Aquellas palabras hirvieron la sangre del hombre, pero éste, siendo portador de un buen dominio propio, se contuvo y no le dijo nada. Seguidamente, Felicia se levantó de la mesa y se fue a su cuarto. Carlos Eduardo la siguió sin que ella lo viera, y la vio tomar unas sábanas de la habitación y guardarlas en un pequeño morral. Nuevamente un sinnúmero de pensamientos pasaron por su mente. ¿Usará nuestras propias sábanas para estar con su amante? Es una desvergonzada, se dijo el hombre a sí mismo, mientras se retiraba sin que lo vieran. Después de todo, Felicia fue a la cocina y tomó un poco de comida y también la guardó en su bolso, y nuevamente su esposo la vio. ¿Hasta mi comida se la lleva su amante? De verdad que es una desvergonzada. Minutos después, la mujer salió al bosque. Carlos Eduardo esperó un poco para que ella no notara que la seguirían, pero tampoco dio mucho tiempo porque se le podía escapar de su vista. Después de todo, el hombre iba cauteloso, manteniendo su distancia para que ella no lo viera. Llevaban como media hora caminando, y Carlos Eduardo descubrió por qué no la había encontrado en el bosque el día anterior que la había salido a buscar. Resulta que su mujer, en realidad, no se quedaba en el bosque, sino que tomaba una ruta por medio de él para llegar al cementerio del pueblo. Allí el hombre se ocultó detrás de una lápida y pudo ver lo que Felicia hacía. La mujer sacó la sábana de su bolso, la extendió en el piso, luego sacó la comida y la colocó al lado de la tumba de su hija. La señora sacó su teléfono y puso una música. Mientras la cantaba, lloraba. Carlos Eduardo ahora entendía todo. Su mujer no lo estaba engañando. Solo iba al cementerio en la noche para estar con su difunta hija. Es que este matrimonio, antes de tener a su hijo, habían procreado a una pequeña niña, la cual había nacido con problemas de salud debido a una enfermedad congénita que portaba Felicia. Carlos Eduardo nunca llegó a imaginarse lo que estaba sucediendo, porque su hija
tan solo había vivido por 1 año, y él casi no la tenía ni presente. No obstante, su mujer sí. Después de todo, el hombre regresó a casa, sin que ella nunca se diera cuenta que la habían seguido. El hombre llegó a la vivienda avergonzado por lo que había pensado de su mujer. No obstante, aunque sabía que era lo que ella hacía, aún no entendía el porqué de las cosas. ¿Por qué su mujer iba a la tumba a escondidas? ¿Por qué a esa hora? Cuando Felicia llegó a casa, su esposo ya estaba dormido. Ella se cambió de ropa y finalmente se acostó también a dormir. Aquella noche de sueño había sido relajante para Carlos. Ya no le pesaba el creer que su esposa le era infiel. Sin embargo, aún quedaban preguntas en su cabeza, y solo su mujer se las podría aclarar. Cuando llegó a casa del trabajo, ella iba saliendo al bosque, pero él le dijo que antes de irse necesitaban hablar. Felicia le pidió que fuera rápido porque se tenía que marchar, y Carlos Eduardo terminó contándolo todo lo que había pensado de ella y cómo la había seguido el día anterior y había descubierto a dónde ella iba. Felicia al momento se rompió a llorar. No podía juzgarlo por pensar que ella lo engañaba, porque su comportamiento de verdad que era extraño. Carlos Eduardo le pidió perdón por desconfiar de ella, y seguido de esto le preguntó por qué hacía esas salidas al cementerio. Por un par de minutos, Felicia se mantuvo en silencio, pero terminó contándole todo al hombre. Ella le dijo que desde el fallecimiento de su hija siempre se sentía culpable, porque era ella la portadora de la enfermedad que se las había quitado. Cada vez que en su vida se alejaba de él o de su hijo, era porque consideraba que no los merecía, y por eso se mantenía distante. Que cuando estaba cerca es porque había veces que la culpa se iba, pero cuando regresaba no sabía ni cómo actuar. Por eso llevaba el último tiempo realizando esa travesía por el bosque para visitar la tumba de su hija, porque había descubierto que eso le hacía sentirse mejor. Carlos Eduardo, al escuchar sus palabras, también terminó al borde de las lágrimas. Él no sabía que su mujer siempre se había sentido culpable por la partida de su hija. El hombre la tomó entre sus brazos y comenzó a consolarla. Luego fueron juntos al cementerio. Carlos Eduardo le dijo que ya no debería venir más a esa hora porque era peligroso, que si ella quería venir todos los días, él mismo la podía acompañar y llevarla en su auto. Felicia terminó aceptando porque comprendía que en realidad era un riesgo seguir saliendo sola tan tarde por medio del bosque. Además, su esposo la convenció de que todos en casa tomaran una terapia de familia para que ella pudiera superar ese sentimiento más fácilmente. Felicia al principio no quería, porque consideraba que nadie más debía conocer sus problemas. No obstante, terminó siendo convencida, porque tenía otro hijo, sano, al cual muchas veces se había ignorado, por nunca haber superado la pérdida de su primera hija. Así Felicia, Carlos Eduardo y su hijo comenzaron a visitar a un profesional del pueblo, y poco tiempo después, ella pudo cerrar ese ciclo en su vida. A su hija en el cementerio continuó visitándola en temporadas especiales, pero ya no le fue necesario ir todos los días porque comprendió que ella no tenía la culpa de lo que había sucedido. Su esposo fue incondicional todo el tiempo con ella, y desde entonces nunca más volvieron a tener problemas significantes en sus vidas. Con su hijo ella había recuperado mucho tiempo perdido y había descubierto el maravilloso regalo que Dios le había dado en segundo parto, pues ella siempre estuvo cegada y casi nunca le prestó atención al pequeño. No obstante, las cosas habían cambiado y en ese momento sí eran verdaderamente una familia feliz. Es impresionante notar cómo a veces en apariencias notamos perfección. Sin embargo, en lo oculto suceden luchas internas que las personas terminan cargando solas por no tener la fuerza para manifestar lo que están sintiendo.
Existen muchas familias fracturadas que ante los ojos de la sociedad representan grandeza y superioridad. No obstante, esconden muchas cosas que no los dejan ser felices. Cuando se decide resolver el pasado, la paz real llega a sus vidas, y aquellos que no podían con el peso terminan reposando de una vida de culpas y dolor. Si te gustó esta historia, dale like y comenta tus impresiones, y te invito a suscribirte y a compartir esta historia, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las siguientes historias como estas.